uno de los problemas más frecuentes que tenemos, sobre todo a nivel nacional, pues es precisamente lo relacionado con la hipertensión, una enfermedad que desafortunadamente pues le llamamos nosotros el asesino silencioso, porque es verdad, o sea, realmente la sintomatología no es franca, sino hasta que ya definitivamente tenemos algún problema en particular. Pero mientras tanto, bueno, pues vamos a ver que podemos hacer mucho, mucho, mucho por la gente. Recordemos que estas pláticas tienen como objeto precisamente que podamos aprender cómo poder apoyar a más personas a través del uso adecuado de nuestros equipos. ¿Para qué? Pues para poder mejorar la salud particular de pues todas las personas que podamos nosotros atender y conocer. ¿De acuerdo? Entonces, entremos en materia. Vamos a ver un poquito qué es precisamente la hipertensión. Bueno, como ustedes saben, la hipertensión es parte precisamente de las enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades cardiovasculares no son otra cosa, sino el conjunto de enfermedades, el conjunto de trastornos, el conjunto de patologías o de afecciones, ¿verdad? Que se producen en el sistema circulatorio, específicamente el corazón y por supuesto sus vasos sanguíneos. Y esto pues tiene muchas causas, es multifactorial, pero quizás la forma más franca de poder, la forma más fácil de evidenciar este procedimiento es precisamente a través de revisar cómo nuestras arterias se van taponeando, se van acumulando bloqueos en el flujo sanguíneo, ¿verdad? Que lo hacen más estrecho y a eso le vamos a llamar placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa, bueno, pues vamos a ver que no se forma de la noche a la mañana, realmente es un proceso. Y es un proceso bastante largo muchas veces, ¿verdad? En el caso de la hipertensión arterial, bueno, pues vamos a ver que es parte de estas enfermedades cardiovasculares y que precisamente la definimos como una elevación anormal de la tensión arterial, sí, provocada por causas muy en concreto o inclusive hasta desconocidos, ¿por qué no? Tenemos padecimientos que conducen a a la hipertensión arterial, como es el caso de la insuficiencia renal, procesos tan importantes como la toxemia en el embarazo, la llamada preeclampsia, por ejemplo, ¿verdad? Por problemas vasoconstrictores, a lo mejor hay un tumor, problemas neurógenos. Quiere decir que el sistema nervioso también va a estar involucrado ahí. Y bueno, pues esto va a ser bastante común, sobre todo para poder desarrollar una enfermedad mucho más compleja, como puede ser un paro cardíaco, o puede ser un accidente cerebrovascular. ¿De acuerdo? Esto es el grave problema. Realmente vamos a ver que la hipertensión o la presión arterial alta, ¿verdad? Es un problema bastante grave, porque vamos a ver, dicen que afecta a unos 65 millones de adultos en los Estados Unidos y estamos hablando de que en nuestro país, bueno, pues la prevalencia es más o menos la mitad, estamos hablando casi de un 33%, ¿verdad? De la población nacional, o más o menos unos 16, 17 millones de mexicanos, de acuerdo a cifras pues que ya van a cumplir 20 años, lo cual quiere decir que estas cifras probablemente ya no sean, este, la verdad, quizás esto ya haya prevalecido o bien haya aumentado, ¿verdad? Lo que nosotros vemos generalmente, pues van a ser zonas bastante grandes, ¿verdad? Donde vamos a ver mucho mayor la cantidad de este tipo de personas, sobre todo estamos hablando precisamente, en la zona del Pacífico, ¿verdad? Y tenemos precisamente una gran incidencia en toda la parte sur de del área del Pacífico mexicano, lo cual pues lógicamente nos hace bastante referencia importante. Y decía yo porque se dice precisamente que uno de cada cuatro perpaticanos mexicanos puede tener o desarrollar hipertensión arterial. Entonces vamos a ver que las cifras ya empiezan a ser mucho más contundentes, mucho más críticas. Quiere decir entonces que en 20 años no hemos mejorado esta tasa de enfermedad. Hoy en la actualidad, pues entonces ha aumentado. Si antes nosotros hablábamos de un 30%, ¿verdad? Bueno, pues ahora estamos hablando de una situación mucho más complicada, ¿verdad? ¿Hay más prevalencia, lógicamente, en el sexo masculino que en el sexo femenino? No, no, de ninguna manera no. Son las mujeres las que tienen mayor prevalencia
de enfermedad cardiovascular. Y eso tiene mucho que ver con la parte hormonal, sin lugar a dudas, ¿verdad? Vamos a ver que realmente las cifras más grandes que se dan, pues se dan precisamente en el sexo femenino. Pero vamos a entender que realmente el que se genere un proceso de hipertensión es un proceso de orden complejo. Es un proceso precisamente que refiere a una relación fisiopatológica de lo que llamamos el circuito cardiorrenal. O sea, no es propiamente un problema de corazón, no, es una afección del corazón, ¿verdad? Realmente quien está provocando en gran medida este estrechamiento de los vasos sanguíneos, como lo vamos a ver, es precisamente toda la cantidad de hormonas que son secretadas, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver que es a forma compensatoria para la supervivencia, ¿verdad? De las hormonas que van a generar ese proceso de vasoconstricción, ¿verdad? Y aquí tenemos precisamente la renina, tenemos a la angiotensina, tenemos a la aldosterona, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas hormonas van a ser producidas por nuestro riñón, lo cual lógicamente va a generar un efecto de vasoconstricción, o sea, de que se cierren los vasos sanguíneos, afectando la funcionalidad cardíaca. Por eso hablamos que es un circuito cardiorrenal. ¿De acuerdo? Muy importante. Ahora bien, el problema de la hipertensión es que no es por sí misma un problema severo como tal. El problema se da porque desafortunadamente al ser una patología de orden gradual y de orden degenerativa, pues va a ocasionar efectos secundarios que esos son generalmente lo que va a causar un problema que inclusive pudiera llegar a ser hasta mortal. Por ejemplo, una isquemia cardíaca, una oclusión coronaria que se cierren precisamente los vasos sanguíneos, daño renal, daño cerebral. Imagínese usted, por ejemplo, que se conjugan cosas, ¿no? Por un lado, vamos a explicar que la presión es la fuerza que se ejerce sobre la pared sanguínea o de los vasos Las paredes sanguíneos. sanguíneas, los vasos sanguíneos. Vamos a apagar un Mijo, no micrófono. tengo prendida la manguera. Vamos, ¿Me ayudan con los micrófonos, por favor? ¿me ayudan con los micrófonos, por favor? Gracias, Esther, muy amable. Entonces, imagínense que a eso le unamos que la arteria está un tanto rígida por las situaciones de estilo de vida, ¿me explico? Bueno, pues entonces arterias se llegan a reventar por la fuerza de presión, ¿verdad? Y es lo que ocasiona precisamente hemorragias cerebrales, hemorragias en los vasos renales, lo que va a generar como consecuencia bueno, pues los problemas que pueden llegar a ser precisamente hasta fatales. Repito, el problema que desafortunadamente esto se va haciendo de forma gradual. Desafortunadamente no hay una sintomatología expresamente franca de forma inicial. Por eso reitero, ¿no? Le llamábamos asesino silencioso, ¿sí? Entonces esta es una situación bastante compleja, bastante, vamos, complicada y que desafortunadamente pues va en incremento, ¿verdad? Permítame un segundito. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias secundarias precisamente de la hipertensión? Bueno, pues la pérdida de la memoria por la falta de oxigenación cerebral, cambios de personalidad, por supuesto, por esta hipoxia cerebral que se puede estar dando, ¿sí? Por ejemplo, problemas de concentración, irritabilidad, pérdida progresiva del conocimiento, un accidente cerebrovascular, daño graves en las arterias, principalmente que es nuestra arteria aórtica, dolor en el pecho, ataque cardíaco. O sea, realmente vamos a ver que sí hay muchos efectos secundarios ya en la manifestación clínica. Pero bueno, vamos a entender un poquito la hipertensión para darle una nueva forma de explicación a lo que nosotros tenemos que atender y cómo podemos apoyar en todo esto, ¿verdad? Nosotros sabemos que precisamente la presión es una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que se ejerce sobre una superficie. Digamos que es fuerza sobre superficie. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza que ejerce la sangre, el flujo sanguíneo sobre la pared arterial, ¿verdad? A eso le llamamos nosotros presión arterial. ¿De acuerdo?
vamos a ver entonces. Sammy, ¿me ayuda con su micrófono? Sammy, gracias, muy amable. Ok, entonces vamos a ver que la fuerza es directamente proporcional a la presión. O sea, si hay más fuerza, pues hay más presión, ¿de acuerdo? Pero es inversamente proporcional a la superficie. O sea que si hay más superficie, hay menos presión. Si hay menos superficie, hay más presión. ¿De acuerdo? Entonces imaginémonos entonces que por eso nosotros cuando medimos la presión arterial tenemos dos presiones por la fuerza. El corazón bombea, lo que nosotros llamamos sístole, y como hay más fuerza por ese bombeo, entonces hay más presión sobre la pared arterial, ¿no? Por eso tenemos una presión sistólica, ¿verdad? Y cuando el corazón descansa, bueno, sigue habiendo sangre en las arterias, pero la fuerza que ejerce, ¿sí? Sobre la pared, pues es menor, ¿no? Entonces nosotros tenemos una diastólica, ¿no? Una presión sistólica y una presión diastólica, ¿no? Un sístole y un diástole, a consecuencia de lo que estoy mencionando, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que si si se estrecha la pared arterial, o sea, si se reduce la superficie, dijimos la presión aumenta, porque dijimos es inversamente proporcional la presión a la superficie. ¿Por qué se puede estrechar esta pared arterial? Bueno, esta pared arterial dijimos que se iba a estrechar por la acción, ¿sí? De las hormonas secretadas por nuestros riñones, ¿verdad? Ya lo dijimos, la renina, la aldosterona, la angiotensina, etcétera, todas esas hormonas son las que van a provocar una reducción en nuestros vasos sanguíneos, por lo tanto la presión aumenta. Pero vamos a entenderlo de una manera muy importante. Por qué el cuerpo produce esas hormonas? O sea, no para qué, no, ¿para qué? ¿Para qué? Ya lo entendimos, ¿verdad? Para que el flujo sanguíneo se cierre. Pero ¿por qué sucede esto? ¿A consecuencia de qué? ¿De acuerdo? Esta es una pregunta sumamente interesante que yo hace unos años le hacía a un amigo que publicaba una infografía muy bonita en internet. Dice así, ok, me queda muy claro que son precisamente estas hormonas que ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? De la imagen, ¿verdad? Que lógicamente generan el aumento en la presión arterial porque cierran los vasos sanguíneos. Pero, pero la pregunta es, ¿qué hace que tenga que reaccionar el cuerpo de esa manera? Bueno, vamos a ver que la respuesta tiene que ver mucho con los principios físicos, ¿no? Este, eh, y es que esto es muy cierto. Yo recuerdo que hace poquito estaba viendo una imagen que me gustó mucho aquí está. Por aquí lo puse, ¿no? Porque a final de cuentas a veces se nos olvida la parte básica de la vida. Dice, la medicina solo es biología aplicada, ¿no? Y dice, la biología es solo química aplicada. Y la química solamente es física aplicada. Y la física pues son matemáticas. Y es efectivamente, todo eso es cierto. ¿Sí? Silvia López, hágame favor, ayúdeme con su micrófono, por favor, Silvia. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué pasaría si tú tienes poca fuerza de flujo de agua en tu casa? ¿Sale? Pues la presión es baja. ¿Me explico? No llega toda el agua que tú quisieras a tu llave, a tu regadera. ¿Me explico? Porque hay poca fuerza. ¿Sí? Recuerden que la presión está ligada a la fuerza. Si hay poca fuerza, hay poca presión. Entonces, si el corazón no tiene la suficiente fuerza para poder bombear toda la sangre que se necesita para llegar a todo el cuerpo, pues el cuerpo tiene que compensar ese flujo. ¿Cómo lo hace? Pues reduciendo como nosotros lo haríamos, ¿sí?
precisamente nuestras tuberías. ¿Me explico? Es exactamente lo que se haría. Bueno, pues esto es exactamente lo que hace el cuerpo. Entonces el problema no está en que se cierre el vaso, sino que se cierra como un mecanismo compensatorio a la falta de energía cardíaca. Por eso vamos a ver que pasan cosas muy extrañas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros le damos valor a este mecanismo para que las arterias se cierren. Muy bien. Nosotros obligamos con medicamentos a que esas arterias se abran. Entonces, ¿qué tiene que hacer el corazón? Ah, pues el corazón lo que tiene que hacer, pues es bombear con más fuerza, pero el problema es que no tiene esa fuerza. Entonces tiene que hacer un sobreesfuerzo para poderlo hacer porque su principal objeto y su principal función es preservar y mantener a la vida. ¿Me explico? Por eso vamos a ver que realmente la parte esencial y más importante pues tiene que ver con darle energía a ese corazón, para que entonces el cuerpo no tenga que buscar compensar reduciendo el vaso sanguíneo. ¿Me explico? Por eso es cierto, el paciente hipertenso generalmente después va a generar cardiopatía isquémica, puede provocar infarto. ¿Por qué? Pues porque se agota la energía, ¿sí? Del corazón y sobreviene entonces el infarto, el paro cardíaco. Entonces nosotros decimos, mira, es que el paciente hipertenso genera infarto, ¿no? El paciente hipertenso va a producir infarto, ¿no? Bueno, es que no es que sea la hipertensión quien lo produce, es la falta de energía en el corazón quien lo está generando. Por eso tenemos que cambiar nosotros mucho el paradigma. Por eso el paciente le dicen, pues usted se va a tomar su medicamento de por vida. Pues sí, pero lo único que estamos haciendo es obligar a que el corazón tenga que tener un mayor gasto energético. ¿Me explico? Esa es una cosa muy importante que tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que cambiar de objetividad. La parte central es darle la energía al corazón. En el momento que yo le doy energía al corazón, entonces permito un mejor, ¿sí? Trabajo y flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Claro, esto tiene que ser de manera multifactorial, de sin lugar a dudas, ¿verdad? Esto tiene que ser un trabajo integral, donde lógicamente el estilo de vida saludable, ¿verdad? Y me refiero propiamente a la alimentación, me refiero lógicamente a ciertos aspectos que sabemos que desafortunadamente nuestra dieta moderna pues, nos generan este grave peligro, como es el exceso de sodio, ¿verdad? Que precisamente impide que haya suficiente energía al corazón, como el exceso de azúcar, que desafortunadamente altera también esta funcionalidad, y por supuesto hoy el tipo de grasas que prevalece más, que son las grasas vegetales que pasan por calor, ¿verdad? Las llamadas grasas trans, las cuales lógicamente son exageradamente peligrosas para nuestra salud, pero que son prevalecientes en la vida cotidiana. Entonces, sí es cierto, o sea, hay muchos factores, el sedentarismo, el que nosotros tengamos que acudir a algunos aspectos que a veces no podemos controlar, ¿verdad? Como que los alimentos ya no tengan suficientes nutrientes, pero también hay cosas que sí podemos controlar porque son nuestras decisiones, como por ejemplo fumar, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo consumir alcohol y otros aspectos que pueden ser modificables desde el estilo de vida. Entonces es verdad. Yo siempre voy a apelar porque todos los tratamientos sean tratamientos integrativos, o sea, entender que realmente la salud es un proceso integral que incluye varios aspectos. Por eso, inclusive, la propia medicina tiene que generar un proceso de orden multidisciplinario, ¿verdad? Y este aspecto de orden multidisciplinario, pues tiene que implicar muchos aspectos. Pero la rehabilitación va a jugar un papel fundamental, y más si nosotros conocemos las funciones especiales que da nuestro equipo para poder coadyuvar en eso. Exacto. El paciente puede tener una mejoría sustancial y eficaz para ello. Aquí lo importante es que el paciente se haga consciente de que no es como un dolor de cabeza y me tomo una aspirina, ¿verdad? Porque al final de cuentas la aspirina controla el dolor de cabeza, pero no cura la migraña, por ejemplo. Lo mismo sucede si nosotros aplicamos el equipo y el paciente mejora su presión arterial, ¿verdad? Claro, la puede mejorar, pero eso no va a hacer que cambie de forma radical, ¿sí?
la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque se necesitan otros factores que son determinantes. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a ver cómo nuestro equipo puede ser muy útil para este tipo de padecimientos, siempre y cuando, repito, y si quiero ser muy enfático, el paciente empiece a mejorar su estilo de vida, ¿verdad? Vamos a ver que precisamente los terahercios, el infrarrojo lejano, pero sobre todo la hipertermia, porque recordemos que nuestro equipo es un equipo que tiene características muy especiales, por eso es superior a otras tecnologías, y no porque no sean parte de las mismas tecnologías, o sea, realmente el infrarrojo, como les he venido diciendo, la diatermia profunda, pues se conocen desde hace más de 80 años cada uno de estos fenómenos, ¿verdad? Y su aplicación para la salud en el cuerpo humano. Aquí lo interesante es que están trabajando en forma sinérgica, están trabajando en forma unida para poder tener una mejor, ¿sí? Estímulo en nuestras células, en nuestro cuerpo. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Eso es lo que hace que precisamente sea sumamente interesante. Vamos a ver que nuestro equipo es un equipo, entonces trabaja con la tecnología híbrida y su aplicación es sumamente versátil, o sea, trabaja con una gran versatilidad. ¿Qué quiere decir? Que puede ser ocupado desde el profesional en la salud, con todo el criterio que tenga, ¿verdad? Para poder generar un proceso de rehabilitación, ¿sí? Ya sea un licenciado en rehabilitación, un fisiatra, ¿verdad? Un acupunturista, un masoterapeuta, el que haga el masaje. Bueno, pues con todo ese rigor de conocimiento que tenga, lo puede aplicar de acuerdo a sus propios principios y necesidades, pero también puede ser ocupado desde el punto de vista más empírico. ¿Qué quiere decir? Pues que mucha gente no necesita saber de medicina para poder saber que su aplicación va a tener efectos beneficiosos sobre nuestro cuerpo. ¿Me explico? Sí, una persona que no sea pues necesariamente alguien que conozca o sepa de medicina, pues el simple hecho de que lo aplique en la zona donde tiene un problema de salud, bueno, pues va a hacer que mejore, ¿verdad? Y entonces esa versatilidad que tiene nuestro equipo, esa facilidad, es lo que permite efectivamente mejorar radicalmente nuestra salud, ya que puede ser, repito, aplicado por múltiples formas. Para la gente nueva, para la gente que está nueva, para todos nuestros invitados, vamos a hablar rápidamente de lo que es este fenómeno. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el infrarrojo es parte de una luz invisible y que generalmente se descompone llegando aquí a nuestro cuerpo a través de la captación de los rayos solares. Pero eso también es reproducible a nivel científico a través de procesos electrónicos. ¿De acuerdo? Nosotros podemos producir luz. Una lámpara produce luz, ¿verdad? La luz como puede ser la luz solar, ¿verdad? Bajo ciertos procesos electrónicos. Lo mismo sucede con el infrarrojo. Este infrarrojo realmente, repito, ha sido ocupado desde hace más de 80 años, ¿verdad? El infrarrojo que más se ha ocupado para fines útiles para la vida del ser humano es precisamente el infrarrojo cercano, ¿verdad? El infrarrojo cercano que también llamamos proximal. El infrarrojo cercano proximal es este infrarrojo que se tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí yo estoy ocupando un mouse y este mouse, ¿verdad? Por ejemplo, tiene aquí un ligero, ustedes van a ver un ligero color rojito, ese es un infrarrojo, y este infrarrojo pues está mandando una señal a un receptor para que yo pueda mover mi mouse aquí en la computadora. Ese es un infrarrojo cercano o proximal. O por ejemplo, en la misma medicina, la rehabilitación que se hace aplicando en zonas de dolor, en zonas de inflamación, lámparas, así, son rojas, quizás las hayan visto ustedes, ¿verdad? Con filamentos de tuxteno. Ese es un infrarrojo cercano o proximal. Es muy bueno porque realmente esto dio paso a que conociéramos todo lo demás del espectro infrarrojo. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, wow, pues da resultados maravillosos y hay mucha investigación de ello.
Que mucha gente no lo conozca o lo haya menospreciado, eso es otra cosa. Pero fíjense ustedes que este infrarrojo, quizás el único limitante es que solamente puede penetrar 1 centímetro después de nuestra piel. El infrarrojo lejano o distal, ¿verdad? Puede penetrar hasta de 6 a 8 centímetros después de nuestra piel. Pero vamos a ver que aquí cerquitita a las microondas, mire usted, aquí pegadito a las microondas, ¿sí? Se encontró una banda muy interesante que se llama terahertz. Estos terahertz pues son capaces de penetrar hasta 10 centímetros después de nuestra piel. Y esto es muy importante porque esto ha hecho que en la actualidad los terahercios se estén utilizando y que se sigan investigando cuáles pueden ser sus múltiples aplicaciones. Ya platicábamos la vez pasada, ¿verdad? Como en astronomía, por ejemplo, la astronomía juega un papel mucho, muy importante, este, como parte importante de investigaciones en el ámbito médico, en el ámbito de la telefonía, por ejemplo, tiene usos muy interesantes. Vamos a ver que la ventaja que tienen esos terahercios, el infrarrojo, es que se difunde muy bien en agua, o sea, en agua puede difundirse muy bien, porque el agua no es tan absorbente para este tipo de emisiones electromagnéticas, puede pasar. Entonces, nuestro cuerpo, por eso inclusive se pueden hacer una cosa que llamamos termografías, que son imágenes del interior del cuerpo, como si fuera una radiografía, como si fuera una resonancia magnética, pero aquí la diferencia es que no son tan invasivas, no es tan invasivo. Entonces, esto hace que nuestro cuerpo tenga grandes y grandes beneficios, ¿sí? Y por eso se siguen estudiando. En el ámbito médico se ha podido demostrar que estos terahercios tienen influencia sobre la actividad de nuestra célula, específicamente para dar energía. No solamente mejora el flujo sanguíneo, produce vasodilatación natural, ya que sí efectivamente se ha demostrado que el calor activa la liberación de óxido nítrico, que es el vasodilatador natural arterial, que es altamente útil precisamente para mejorar la presión arterial en su forma de forma, me explico, ¿verdad? Pero también va a trabajar en el fondo. O sea, no solamente va a hacer que el paciente mejore su presión arterial momentáneamente, sino que le va a ayudar a que esto pueda irse mejorando y si ocupamos en conjunto otros aspectos importantes del estilo de vida, bueno, pues entonces quizás podamos tener resultados mucho más contundentes, mucho más profundos y mucho más de una manera prolongados a lo largo de nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque lógicamente estamos teniendo la combinación de dos procesos, ¿no? Un fenómeno lumínico, un fenómeno térmico que se están dando y que en general libera una cantidad de mecanismos moduladores del cuerpo, ¿verdad? Formación de proteína de shock térmico, van a tener una mejor efecto sobre el potencial de membrana celular, sobre todo de las células cardíacas, equilibrio del sistema nervioso autónomo, porque también recordemos que el sistema nervioso autónomo es el que regula que también los vasos sanguíneos se estén cerrando, células madre para nuestra correcta reparación de los tejidos, ¿verdad? La producción de antioxidantes, la mayor cantidad de producción de mitocondrias, que es lo que van a hacer los factores de transcripción NRF1 y los NRF2, la formación de antioxidantes, porque vamos a ver que la enfermedad cardiovascular, vamos a verla, yo creo que a ver si la próxima semana la entendemos mejor, ¿verdad? Con el tema que vemos, que sea enfermedad cardiovascular, pues vamos a ver que su génesis es la misma para todos, o sea, realmente los efectos son diferentes, ¿verdad? Y todo esto nos va a permitir entonces, por ejemplo, en el caso del fenómeno pirroeléctrico, una mejor entrada de oxígeno a nivel celular. Si nosotros generamos un fenómeno por el cual nuestra membrana celular sea capaz de permitir una mayor paso de oxígeno, pues va a haber una mejor combustión de los sustratos energéticos. Por lo tanto, es lo que va a impactar de manera poderosa, ¿sí? En los sistemas energéticos celulares, ¿sí? Pero vamos a ver que esto es muy interesante porque
El problema que tiene la hipertensión es que va desgastando a nuestros órganos, principalmente el corazón, principalmente a los riñones. Entonces necesitamos mecanismos de autorreparación. Y esto lo van a hacer precisamente las células madre. Y las células madre se van a liberar a partir de la emisión de los terahercios. Esto es interesantísimo, ¿sí? Porque entonces vamos a apoyar en los procesos regenerativos del cuerpo. O sea, nosotros estamos haciendo medicina regenerativa. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y hay muchísima literatura que nos habla de cómo el estímulo de terahercios induce precisamente la liberación de células madre pluripotenciales, ¿verdad? Que es algo muy importante en la regeneración y reparación de nuestros tejidos. No sé por qué se me pegó otra vez esta diapositiva. Vemos, por ejemplo, cómo también al ser un efecto electromagnético, porque al final de cuentas es un espectro electromagnético, pues va a tener cierta influencia sobre el potencial de membrana. Quieras o no, va a tener influencia en ese potencial de membrana. Y el tener influencia en el potencial de membrana implica precisamente mejorar, ¿sí? Esa captación de oxígeno. ¿Por qué? Porque recordemos que el oxígeno se encuentra precisamente en desorden, ¿no? En el cuerpo, está todo en desorden. Cuando entra a un sistema de un campo electromagnético, se ordena, ¿verdad? Entonces, cuando el oxígeno se acerca a la membrana celular que tiene un campo electromagnético, se ordena. Y al ordenarse, va empujando, va empujando, va empujando, ¿sí? Y por suma de vectores, logra entrar de una manera mucho más fácil hacia nuestras células, ¿verdad? Modificando entonces la funcionalidad de este potencial de acción. ¿Por qué? Porque al final del día uno de los factores importantes es saber que la base fundamental de la vida es la energía. De aquí debemos de parar, ¿verdad? Por eso es tan importante saber que la dieta va a jugar un papel determinante. Mire usted, ¿sí? La célula necesita suficiente energía para poder realizar sus funciones, pero esta energía se puede ver depletada. Y una de las cosas que más la pueden hacer o generar esta depletación, ¿verdad? Son las modificaciones con las cuales la célula produce esta energía. Y la parte esencial va a estar en la membrana celular. La membrana celular tiene un potencial electromagnético de -90 milivolts. Y estos -90 milivolts se están dando precisamente por una diferencia, ¿sí? De potencial, una diferencia de concentraciones de lo que nosotros llamamos electrolitos, minerales que producen electricidad, porque al final de cuentas la energía vital para nuestras células, que es vital para las funciones de los mismos, ¿verdad? Pues es electricidad al final del día, ¿verdad? Entonces fíjese usted cómo precisamente el sodio va a tener un efecto sumamente peligroso para nosotros, ¿verdad? El sodio, que se encuentra en mayor cantidad en el medio externo, y su relación con el potasio que está en el medio interno. Esta diferencia de fuerzas entre lo que quiere entrar, que es el sodio, y el que quiere salir, que es el magnesio, va a modificar este potencial de membrana. Entonces, si yo aumento la cantidad de sodio durante la dieta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que precisamente esto hace que disminuya la energía. Entonces la entrada de oxígeno se ve dificultada. Nosotros tenemos dos vías por las cuales vamos a producir energía. Una que es la vía aeróbica, que es la que utiliza el oxígeno, y una vía anaeróbica. Pero vean la diferencia de producción de energía. Esta produce 36, esta nada más produce 2. Entonces, si no entra la suficiente cantidad de energía, esta vía aeróbica, que es la que más produce energía, se ve depletada. Solamente actúa esta. Pero esta no puede desembocar en la acetilcoenzima A, que es lo que va a producir toda esta energía a través de lo que llamamos el ciclo de Krebs. Entonces, esta acetilcoenzima A tiene que regresar a su vía inicial, que es el piruvato. Este piruvato, por acción de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, se convierte en lactato, ¿sí? Esto se convierte en ácido láctico y se empieza a acidificar la parte interna de la célula. ¿Cómo se combate esta acidez? Ah, pues con la entrada de agua libre.
Entonces, la célula se empieza a inflamar. Y por eso todas las enfermedades crónico-degenerativas van a desembocar en la inflamación. Por eso les digo, si nosotros tratáramos de controlar al máximo, mira, tan solo esas tres cosas, el consumo de sal, el consumo de azúcar, el consumo de cosas fritas, verdaderamente tendríamos impacto maravilloso. Ahora, si tú le sumas, ¿verdad? Alimentos ricos en fibra, alimentos ricos en grasas saludables, alimentos ricos en antioxidantes, bueno, pues entonces ya tenemos un complejo mucho más útil y funcional para nuestras células, ¿verdad? Ahora, los estímulos electromagnéticos que nosotros hacemos y de función, ¿verdad? Porque el mismo hecho del calor hace que se dilate la arteria, bueno, pues van a tener un impacto sumamente positivo en nuestra salud. No sé por qué se me volvió a revisar esto. No, sí, pero sí les repetí algo que es muy importante. Hemos visto que en los equipos de terahercios ayudan a la liberación de células madre. Y la liberación de células madre tiene un gran impacto sobre las enfermedades cardiovasculares, porque uno de los órganos que más se inflama es precisamente el corazón. Y las células madre, una vez que se han producido, migran hacia donde esté un proceso inflamatorio. La inflamación las atrae. Entonces, nuestro producto está hecho para brindar una salud integral. ¿Cómo? Modificando la función circulatoria, es donde vamos a apoyar al paciente hipertenso. Segundo, ayudándole que tenga más energía a sus células, ¿verdad? Impidiendo la formación de radicales libres, que espero que lo veamos la próxima semana, enfermedades cardiovasculares, para que entendamos su génesis, pues ahí va a ser mucho más importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nada más constancia. La parte central va a ser la constancia, ¿verdad? Si nosotros leemos, y me gustaría mucho que tuvieran en consideración mucho esta parte, ¿no? Cómo precisamente aumentan los glóbulos rojos, mejoran el flujo sanguíneo, la captación de radicales libres, cómo se detiene el sangrado, cómo mejora el trabajo de fortalecer al corazón, de las plaquetas, ¿verdad? La respuesta inmunológica, la entrada de oxígeno que dijimos que es vital para que los azúcares, para que las grasas se vuelvan energía, ¿verdad? Pasen por ese proceso de oxidación, de combustión, ¿verdad? Excelente para la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Ya lo veremos en próximas pláticas, todo esa función tan importante del sistema inmunológico. Mira, disminuye la presión arterial, mejora la frecuencia cardíaca porque le va a dar más energía al corazón. Tiene un gran proceso antiinflamatorio. Por eso después de que ustedes se apliquen el equipo, va a haber varias cosas. Por ejemplo, es muy común que la gente quiera ir a orinar, ¿verdad? Porque precisamente está sacando toda el agua intracelular que ha estado metiéndose. ¿Me explico? Relaja el músculo. Por eso el paciente tiene una sensación como de sueño, ¿no? Sí, de sedación, de relajación, ¿sí? Va a ayudar a que se aumente el volumen y la concentración de la orina. Y esto es muy importante porque nos está hablando de cómo se está eliminando el agua de manera intracelular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repito, vamos a aplicarlo. Vean ustedes precisamente muchos artículos sobre las aplicaciones del infrarrojo y, por ejemplo, procesos tan importantes relacionados, tanto el daño en las arterias como en el sistema nervioso, como en el caso de las neuropatías diabéticas, ¿no? Aquí lo vemos precisamente como estas investigaciones también se estudian para promover cicatrización y mejorar función endotelial, que es lo que va a generar desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Entonces, el infrarrojo lejano está sustentado en ciencia sobre sus efectos reparadores de nuestros tejidos, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? O por ejemplo, ¿no? La luz infrarroja que tiene efectos benéficos en venas varicosas, ¿verdad? Que es otro tipo de enfermedad cardiovascular. Yo les he enseñado a ustedes mi forma de aplicar el dispositivo, que para mí es una forma muy útil, ¿verdad? Pero bueno, no es la única forma, ¿verdad? Ni necesariamente va a ser la mejor. Cada profesional en la salud, de acuerdo a su marco de conocimiento, pues lo puede aplicar de diversas formas, ¿no? Yo generalmente menciono, ¿sabes qué? Hay que dar este, deslizar forma de círculos desde la cabeza hasta los pies, buscando
que el paciente tenga la menor cantidad de ropa posible y aproximadamente unos 5 a 15 minutitos, dependiendo también el tiempo que nosotros tengamos para dar terapia. Pero sí es muy importante que se dé primero por la parte frontal y después por la parte posterior, aunque no necesariamente en ese orden. Quiero aclararlo. Repito, hay muchas formas en las que se puede hacer esta técnica, ¿verdad? Después yo me gusta hacer desplazamientos largos, rectos por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, de igual forma por la parte frontal y por la parte posterior. ¿De acuerdo? Un punto importante después de esto, de darle atención para tener un buen impacto sobre la presión arterial, es aplicarlo precisamente en la zona de la nuca. En toda la zona de la nuca va a tener un excelente impacto para mejorar la presión arterial. ¿De acuerdo? Y yo generalmente cierro siempre mi terapia dando aplicación en la palma de las manos y en la planta de los pies, porque ahí hay puntos importantes, muy útiles en la medicina tradicional china que van a ser de gran utilidad para nosotros. ¿Me explico? Muy bien. Pues esto ha sido un poquito esta parte de cómo nosotros podemos utilizar el equipo para ciertas enfermedades, apoyados lógicamente de todo un tratamiento integral, donde inclusive la alopatía tiene su cabida, ¿eh? O sea, nosotros no estamos peleados con la alopatía, al contrario, sabemos que la medicina debe de ser integrativa, ¿de acuerdo? Pero eso sí, recordemos que el tratamiento con nuestro dispositivo de B-Power debe de ser constante y por supuesto, pues mínimo 3 veces por semana, porque el efecto es acumulativo. Ahora, si alguien me dice, oye, ¿pueden ser más de 3 veces a la semana? Sí. Oye, ¿se pueden ser más de una vez al día? Sí, claro, por supuesto, ¿verdad? En casos de pacientes que tengan situaciones críticas y graves, pues bien valdría la pena que se hiciera de esa manera. ¿De acuerdo? Por eso es una recomendación muy importante que nosotros hacemos, es decirle a la persona, ok, paciente, puedes hacer la terapia, pero pues ¿por qué no comprar también su equipo, ¿no? Si compra su equipo, bueno, pues puede tener y puede aplicárselo no solamente él, sino toda su familia. Y no, a lo mejor no solamente una vez al día, varias veces al día podría ser, ¿no? Impactando siempre de forma positiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí, si a ustedes les parece bien, ¿verdad? Vamos a vernos la próxima semana, sí, con otro tema muy importante aquí por internet. Y mañana, todos los martes, los esperamos allá en Luis Braille, este, y nos vemos a las 12:30 del día. ¿De acuerdo? Bueno, pues agradezco profundamente, profundamente, eh, saludarlos y si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante. Bienvenidos. Gracias, doctor. Como siempre, excelente información, muy interesante, muy útil. Antes de la conferencia ya estábamos organizando ahí que anotaran sus dudas, entonces yo espero que ya las tengan a la mano y las puedan escribir en el chat o puedan abrir su micrófono y preguntar directamente. A ver, ahí nos está escribiendo nuestra querida Esther Guardiola. Saludos, saludos, qué gusto tenerte aquí. Dice, no es del tema la pregunta, pero bueno, a ver. Adelante con tu pregunta, Esther. Dice, ¿puede un paciente que está recibiendo quimioterapia usar el CI? Bien, sí, sí lo puede utilizar. Sí lo puede utilizar. Va a haber controversia porque también yo he dicho que durante la quimioterapia y la radioterapia no es bueno tomar sustancias antioxidantes, pero aquí el cuerpo las va a producir por sí mismas. ¿Me explico? Pero sí, sí podría ser utilizado. En el caso de la quimio, yo creo que no hay ningún problema, sobre todo después de que el paciente tiene ese cansancio, esa fatiga, etcétera. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, sin problema. Listo.